Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Increíble noticia, sí señor, qué buena noticia. El Parque Nacional Coiba, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO y uno de los destinos naturales más invaluables, ¿verdad? Fue visitado esta semana por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro. En respuesta a las inquietudes de los guardaparques, el ministro instruyó la implementación de un plan de acción urgente. Este plan incluye mejoras en las instalaciones del parque, fortalecimiento de las medidas de conservación, fomento de la investigación científica y una gestión más eficiente de los recursos. Vamos a ver aquí en imágenes, ¿verdad? El reconocido, ¿verdad? Parque Nacional de Coiba, reconocido Patrimonio Mundial por la UNESCO y uno de los destinos naturales más invaluables de Panamá. Fue visitado por el ministro flamante, ¿verdad? Juan Carlos Navarro, que de verdad que está en su ambiente. Pez en el agua. Ahí lo estamos viendo con algunas imágenes espectaculares. Navarro se reunió con el personal de Mi Ambiente que trabaja en el parque. Expresaron preocupación sobre la pesca ilegal, cacería, gestión de desechos y recursos para la área protegida. En respuesta a preocupaciones, el ministro Navarro implementó un plan urgente con mejoras en instalaciones del parque, medidas de conservación y gestión eficiente de los recursos. Navarro instó a diversas partes interesadas como pescadores, ¿verdad?, operadores turísticos, empresarios y autoridades locales a colaborar en la preservación de este patrimonio nacional. Pero vamos a escucharlo de la propia voz de Juan Carlos Navarro. Let's go, dale play. El Parque Nacional Isla Coiba, sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO, Reserva del Hombre y la Biosfera de la UNESCO. Además, uno de los parques más espectaculares y más biodiversos del mundo. Ocupa un lugar extraordinario dentro de los ambientes y ecosistemas marinos, no solo de Panamá, sino de todo el continente y la región del Pacífico Este tropical. Todo esto lo estudia Coiba AIP y el doctor Díaz Ferguson, que es nuestro aliado estratégico para cuidar este parque. Y esa es la tarea, cuidarlo. Pero hoy está amenazado. Está amenazado por el sobreuso de turismo, está amenazado por la sobrepesca y por la pesca ilegal. Y esto es lo que tenemos que mejorar. Pero también las instalaciones están en muy mal estado, y eso que vinimos a ver hoy. Nos falta personal, unos 30 guardaparques adicionales, nos faltan lanchas. Aquí hay un pocotón de lanchas chatarreadas, motores destrozados, equipos de energía solar también. ¡Qué hermoso el mono! ¡Wow! Desbaratados, en fin. Vamos a limpiar todo el campamento, llevarnos toda la chatarra y devolverle a este campamento la seguridad y las comodidades básicas para los visitantes que vienen de afuera y de Panamá. Parque Nacional Isla Coiba, otra de las joyas de la naturaleza de nuestro Panamá. La que anteriormente en su momento fue una isla penal, la isla penal de Coiba, ahora es Parque Nacional Coiba. ¿Usted se da cuenta de la diferencia? Pues la diferencia es grande. Isla penal de Coiba. Había una canción de que ahí digan la Rosalía que no me espere que voy pa' Coiba. ¿Qué quiere decir eso? Era una tamborera. Ahí diga la Rosalía que no me espere que voy pa' Coiba. En la época de la bota militar, en la época de la dictadura de Omar Torrijos y la dictadura de Manuel Antonio Noriega, el que iba pa' Coiba prácticamente a Tatay, papi, a Tatay. Eso era peor que Alcatraz. Allá incluso te podían hasta desaparecer. No me esperen que voy pa' Coiba. ¿Qué quiere decir? A Tatay, papi. A veces, si era muy malo el ciudadano que se portaba mal, en los tiempos de la bota militar, hay cuentos que dicen que iban en la lancha y probablemente a fondo del mar iba a parar y nadie sabía nada, ¿verdad? Se iba al fondo del mar y como eso está lleno de tiburones por todos lados, ya usted sabe, ¿verdad? Pero más que todo morían es ahogados. Ahogado, papi, ahogado. Esas eran algunas de las historias que muchos de ustedes suscriptores me podrán contar sobre lo que es Coiba en el pasado y lo que es Coiba hoy en el presente.
Es uno de los parques más extraordinarios de todo el sistema natural del área protegida, con más de 270.000 hectáreas marinas e insulares, incluyendo los más extensos arrecifes de coral de Panamá, en la bahía de Damas, guacamayas, monos, serpientes, caimanes, delfines y ballenas, en un conjunto de islas y áreas marinas únicas en el corredor marino del Pacífico Oeste tropical. Pero esta joya única e irreemplazable hoy enfrenta graves retos y seguimos combatiendo la pesca ilegal, la sobrepesca, la cacería ilegal, un exceso de basura y chatarra, una falta de equipo, combustibles, comidas y guardaparques. Luego de estas inspecciones, donde escuchamos de la viva voz de los guardaparques sus verdaderas necesidades, ideas y sugerencias para mejorar el manejo del área, he dado instrucciones para implementar un plan de trabajo a corto plazo para mejorar sus instalaciones, fortalecer la protección y conservación, fomentar la investigación científica y ordenar la caza, no la casa, sino la caza, a fin de que Coiba cada día esté mejor. Pedimos el apoyo de todas las comunidades locales en el sur de Veraguas y en Azuero, de los pescadores artesanales, de los tour operados por los tour operadores, de los alcaldes, de las empresas y de todos los ciudadanos, para que por favor nos ayuden a defender y a conservar esta joya natural. Mira, señor ministro, excelente, muy bien, usted me da mucha esperanza que pueda rescatar y salvar Coiba, proteger Coiba, porque Coiba no necesita ser rescatada. Yo siempre voy a decir que la tierra está mejor sin nosotros los seres humanos. Siempre lo voy a decir. Sé que te suena feo, pero la tierra no nos necesita. Nosotros necesitamos a la madre tierra. Eso es así. En fin, yo lo que quiero decir aquí con todo esto es que mano dura, Juan Carlos Navarro. Tienes todo mi go como panameño, ¿verdad?, para que usted ponga mano dura al que hace delitos en la isla de Coiba, que es como un misterio, un secreto y una gran confusión, ya que muchos no tienen ni la más mínima idea de las cosas que pasan en Coiba, ¿eh? Y bueno, antes era peor. Lo que pasaba en Coiba se quedaba en Coiba. Y dígale a Rosalía que no me espere, que voy para Coiba. Esperemos que ahora sí no solamente podamos ir, sino aprender a cuidar, a conservar, porque qué bonito es un tour de educación, que vayan los estudiantes de diferentes escuelas primarias o escuelas secundarias a ver tour turísticos educativos. Sería muy buena una conexión Ministerio de Educación con Ministerio de Ambiente y Proteger y Servir, claro, para mantener el orden ahí, proteger también SINAPROC, para que no pase nada de nuestros estudiantes, porque ese es el futuro y yo quiero que el futuro aprenda, porque esta es la clave de la enseñanza: preservar y proteger el medio ambiente. Coiba es una isla maravillosa que tiene un conjunto de islas adicionales hermosísimas, un regalo de Dios que tenemos que cuidar. You know, bra.